Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. Los jóvenes constituyen uno de los pilares fundamentales en la sociedad, no solo porque representan el futuro, sino que además son actores con gran capacidad para influir de forma positiva en el presente. En un mundo cada vez más globalizado, el cuestionamiento crítico a las estructuras sociales preestablecidas, el fomento a la paz, la justicia y el desarrollo sostenible son algunas de las tareas en donde la participación juvenil es esencial para avanzar en la construcción de comunidades más justas e inclusivas. Por esto resulta de suma importancia reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad y la importancia de la inclusión de esta generación en las diversas discusiones de la vida pública. De acuerdo al criterio establecido por la Organización de las Naciones Unidas, son jóvenes aquellas personas que se encuentran en un rango de edades entre 15 y 24 años, lo que según estimaciones de la misma organización representaría alrededor del 15.5% de la población mundial. Si bien existen problemas que atraviesan de forma transversal a la juventud mundial, las diferencias socioeconómicas, culturales y de género influyen en cómo y en qué medida los jóvenes se encuentran en mayor o menor situación de vulnerabilidad. En el caso particular de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por sus siglas Coneval, estimó que en 2020 el 46.1% de las personas jóvenes vivían en situación de pobreza. Asimismo, el 71.8% de los adolescentes y jóvenes del país presentaban carencias sociales en relación con alguno de los siguientes puntos: la seguridad alimentaria, rezago educativo, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, calidad en los espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos de la misma. Uno de los temas más urgentes en relación con los problemas que enfrenta la juventud en México es la situación laboral. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, el grupo de 15 a 24 años enfrenta una tasa de desempleo significativa. En el primer trimestre de 2024 representó el 33.5% de la población desocupada, lo que indica la dificultad que tienen para encontrar empleo, afectando su desarrollo profesional y personal. La transición de la educación al empleo es otro gran desafío. Muchos jóvenes enfrentan dificultades para acceder a una educación y capacitación que les permitan acceder a trabajos bien remunerados. Esto puede limitar sus oportunidades en un mercado laboral cada vez más competitivo. La presión por encontrar trabajo y la falta de oportunidades pueden llevar al estrés y ansiedad, provocando un aumento en problemas de salud mental debido al impacto psicológico del desempleo. El Día Internacional de la Juventud es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes y reconocer su importancia en la construcción de un futuro mejor. Fomentar la participación juvenil implica brindarles representación en plataformas donde puedan expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones para así asegurar que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades sean consideradas. Con información del informe sobre la situación de las personas adolescentes y jóvenes en México, INJUVE e INEGI, mi nombre es Mariel Cabello. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche.
Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este episodio en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden escucharnos, suscribirse y darnos un like. Esta noche hablaremos sobre juventudes en México, políticas públicas para su futuro, a propósito del Día Internacional de la Juventud. Y para ello tenemos a dos grandes invitados e investigadores de nuestra facultad, el doctor Maximiliano García Guzmán y el doctor Cristian Asensio Martínez. El doctor García Guzmán es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por nuestra facultad y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, así como un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública. Entre sus líneas de investigación están Políticas Públicas y Derecho, Seguridad Social en México y Sistema de Pensiones, Campo y Proceso de las Políticas Públicas. Y a su vez, el doctor Asensio Martínez es licenciado en Sociología por nuestra facultad, maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Sociología por el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entre sus líneas de investigación se encuentran Teoría Sociológica Clásica y Contemporánea, Juventudes y Seguridad y Violencia. Doctores, qué gusto tenerlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, para abrir esta conversación con ustedes les voy a hacer esta pregunta y cualquiera de los dos puede comenzar. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la juventud en México? No sé quién quiera empezar con esta pregunta. Yo sí quiero que el doctor Cristian, que es el expertísimo en este tema, que estudia juventudes, él abra el debate. Muchas gracias, Max. Encantado de estar aquí y saludarte, y también gracias a Carlos por esta invitación. Pues sí, yo empezaría de manera muy concreta. Desde mi punto de vista, pues podría distinguirse estos problemas en varios niveles. Yo creo que uno que habría que destacar es el asunto económico. Parece que las y los jóvenes siguen teniendo dificultades para encontrar empleos que no solamente sean menos precarios, no solo en el sentido económico, sino también emocional. Me parece que hay un gran desafío en ese sentido. En el sentido social, cultural, me parece que no hay todavía un rumbo, digamos, de proyecto de nación que les permita identificarse, proyectar y sentir que son parte de algo más grande por lo que hay que luchar. Y me parece que, bueno, en último lugar, aunque creo que estaría dejando muchas cuestiones de lado, pero me parece que hay un reto también en términos de visualizarse como personas que en un momento dado van a transitar por otras fases de la vida. Es decir, que no siempre van a ser jóvenes, sino que tienen que empezar a proyectarse a futuro, y creo que no ha sido fácil que puedan identificar eso. Es decir, el ahorro, el retiro, temas de salud, todo aquello que en algún momento va a llegar, pero que en la juventud no siempre se ve. Da la impresión de que la juventud va a ser permanente, y me parece que hay entonces un gran desafío en términos de cómo traer a la reflexión ese futuro probable. Estos temas yo los plantearía inicialmente. Gracias. Doctor Maximiliano, ¿quiere agregar algo? Sí, muchas gracias, Carlos. Igualmente un saludo a la audiencia y agradezco mucho la invitación, sobre todo la oportunidad de estar contigo y con el doctor Cristian, que es, como ya decía, un experto en el tema. Yo coincido con lo que él comenta. Me parece que los desafíos o las problemáticas que enfrenta la juventud de nuestro país, e incluso si queremos manejarlo así a nivel Latinoamérica, son muy amplias. Por ejemplo, quizá desde el enfoque de política pública es una población que es difícil atender por la heterogeneidad en su composición, ¿no? Cuando vemos convencionalmente que la población joven va de los 12 a los 29 años, por ejemplo, con las problemáticas que caben ahí son muchísimas, ¿no? Una cosa es las necesidades que enfrenta la población, pues digamos, adolescente, que va de los 15 a los 17 años, y otra muy distinta a la que puede enfrentar población que tiene ya arriba de 25 años, ¿no? Entonces, el poder definir con claridad las problemáticas y meter todo eso en una palabra que puede resultar ambigua si pensamos, insisto, en sus necesidades, pues nos plantea un primer reto, ¿no? ¿Cómo podemos definir aquello que entendemos como necesidad?
Y además me parece que hay datos muy representativos justo sobre carencias muy particulares, sobre todo pensando en fenómenos que afectan directamente el desarrollo de las personas, como es el tema de la pobreza. Hay indicadores que señalan que el 40% de la población joven vive en condición de pobreza, y si lo reducimos al tema de carencias, el 70% de los jóvenes manifiestan en los instrumentos que miden justamente este fenómeno, el 70% de ellos manifiestan justamente tener algún tipo de carencia. Entonces ahí empezamos a ver ya que los elementos que son necesarios para que una persona se desarrolle, pues son elementos críticos que los jóvenes enfrentan. Y hay tres áreas particulares, algunas ya las mencionaba justo el doctor Cristian, hay tres áreas particulares en donde estas carencias o estos desafíos son particularmente marcados, que es por un lado el tema de seguridad social, justo porque es un área en la que, al menos en el caso de México, todavía está muy vinculada al tema de lo laboral, que es una cuestión que impacta fundamentalmente a los jóvenes. Está el tema de la educación, que es un fuerte rezago y deserción educativa, y que aquí un elemento que podemos agregar es el tema de género. Curiosamente, a quien más afecta el tema del rezago y de las deserción es a las mujeres. Y está también, desde luego, el tema de seguridad y de violencia, que también es un elemento que por lo general en los jóvenes podemos ubicar con más claridad, sobre todo pensando en las dinámicas que se han presentado en nuestro país en el crimen organizado en ciertas regiones del país, y eso pues desde luego complica en buena medida el panorama que pueden enfrentar los jóvenes en muchos rubros de su desarrollo, y que nos muestra pues justo una creciente necesidad de atenderlos, pensando que pues los jóvenes constituyen ni más ni menos un tercio de nuestra población. Entonces es un área muy importante que se debe atender, sobre todo, insisto, pensando desde el enfoque de política pública. Muy bien, interesante. Y aprovechando que el doctor Maximiliano García está tocando el tema de violencia, justo me da pie a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la violencia y la inseguridad en nuestro país están afectando a los jóvenes en distintas regiones del país? Cris. Sí, bueno, yo en primer lugar retomaría un aspecto central que mencionó ahora el doctor Maximiliano, que es esta heterogeneidad, tanto en lo etario como en lo, digamos, sociocultural, en las formas de vida, una juventud que no cabe en una palabra, ¿verdad? Que es diversa, que es amplia, y algunos sectores de la población están más afectados por ciertas dinámicas que otros, y en ese sentido, bueno, la violencia afecta a determinados sectores juveniles. ¿Y de qué manera lo hace? Pues de varias formas, como víctimas, ¿verdad? Como victimarios, por ahí los indicadores de homicidio, por ejemplo, doloso. Hay también una afectación en términos de participar como testigos de la violencia, es decir, no solamente tienen que participar directamente, sino que además la están viviendo, la están experimentando de una manera indirecta. Actualmente, bueno, la afectación que se recibe a través de la narcocultura, las grandes aspiraciones que ofrecen los grupos del crimen organizado como una alternativa de inserción laboral. Justamente hace rato yo decía que no hay muchas alternativas digamos, de inserción no precaria, decía yo, tanto económico como emocional, pero al mismo tiempo que les promete, ¿verdad?, satisfacer ciertas aspiraciones de consumo. Entonces hay todo un desafío. Quiero decir, para algunos sectores de la población es más acentuado, pero en general la violencia y la inseguridad nos afectan a todas las personas por igual. Max, doctor García, ¿me gusta agregar algo a lo que acaba de comentarnos el doctor Asensio? Yo estoy de acuerdo con lo que comenta, y me parece que el tema de la violencia atraviesa por muchos elementos, que desde luego incluyen temas que se relacionan directamente con la juventud, y elementos pues también contextuales, ¿no? Es decir, qué tipo de garantías se pueden ofrecer a los jóvenes en términos de su desarrollo, como él decía, no solamente en lo laboral, sino también en lo cultural, en lo ambiental, en lo educativo, y son finalmente estrategias que se tienen que cruzar justamente para que haya una atención mucho más holística o integral al tema de la violencia. Muy bien. Ahora, en la opinión de cada uno de ustedes, ¿qué medidas podrán implementarse desde las políticas públicas para ofrecer a los jóvenes de nuestro país acceso a derechos en materia de seguridad social en México, educación, acceso a la vivienda? Un poco esto de las carencias que nos mencionaba el doctor García Guzmán. Ok, bueno, sí, pues mira, hay mucho que hacer en temas de política pública. Si pensamos un poco, digamos, en el proceso tradicional de la política,
pues hay que considerar que pues todas ellas empiezan justamente con la definición de un problema. Y me parece que en el caso de las políticas de jóvenes todavía hay un tema que atender ahí, y que era justo con lo que iniciábamos la plática. El poder entender las necesidades de las y los jóvenes es complicado por una cuestión, como decía muy bien el doctor Cristian, etaria, porque eso nos lleva a definir diferentes tipos de necesidades. Y me parece que todavía carecemos en México de diagnósticos muy precisos precisamente sobre qué tipo de elementos son los que están afectando mayormente a la población joven en nuestro país, y que son esenciales justamente para que se puedan definir con mucha mayor claridad los problemas. Me parece que esto que denominamos juventud en México está muy enmarcada por otro tipo de programas sociales que hacen que haya una especie de limbo, ¿no? Si uno se fija, por ejemplo, en las políticas que apoyan a los integrantes de una familia, vamos a ver con mucha claridad políticas enfocadas a la infancia, vamos a ubicar políticas enfocadas a los adultos mayores, incluso a mujeres, pero curiosamente no las vemos con mucha claridad en el caso de los jóvenes, como que pensamos que se subsumen en otro tipo de políticas, ya sea educativas o laborales, que son básicamente quizá las mayores preocupaciones de los jóvenes. Entonces, me parece que un primer gran desafío es empezar a plantear políticas públicas específicamente dirigidas a este sector, pero que partan de diagnósticos que reflejen con mayor claridad sus problemáticas. El Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, tiene datos que son interesantes, pero se quedan hasta 2020-21, si no mal recuerdo. Y entonces habría que hacer un nuevo estudio, por ejemplo, para verificar pues cómo les afectó de manera particular la pandemia, que me parece que fueron de los sectores más afectados por esta contingencia sanitaria que se presentó en el mundo, y desde luego pues eso tendrá que dar pie a otro tipo de políticas. Si nos vamos, por ejemplo, ya a aquellos programas que existen en nuestro país, nos vamos a dar cuenta, un poco como decía hace un momento, que gran parte de la atención que se brinda a los jóvenes está muy centrada en el tema educativo y en lo laboral. Y pareciera que eso es la única responsabilidad de los jóvenes, ¿no? O es lo que podemos definir a este grupo, ¿no? O tienes que estudiar o tienes que trabajar, y a partir de eso, pues ya lo demás viene solo. Y me parece que no, ya lo decía muy bien el doctor Cristian, temas culturales, temas de incorporación y de disfrute al ambiente, temas como mencionabas ahora de seguridad social, temas de protección contra la violencia e incluso temas de género, atraviesan necesariamente esta población, y las políticas de jóvenes me parece que no las atienden de manera particular. Entonces, quizá una recomendación también muy puntual tendría que ser el favorecer en el planteamiento que hay en las políticas dirigidas a jóvenes en México el tema de la interseccionalidad, ¿no? Sobre todo pensando en que son grupos que son receptores de diferentes fenómenos que hace justamente que su desarrollo se vea comprometido. Lo decíamos hace un momento, ¿no? La población joven que mayor deserta de las escuelas pues son las mujeres. Entonces ahí tiene que atravesar necesariamente el tema de género en estas políticas de juventud, que no basta con que le des una beca a los jóvenes para que estén estudiando, si esa beca en efecto no se va a reflejar en su nivel de aprovechamiento, en que permanezcan justamente en las aulas, en que eso evite que se dediquen a una actividad productiva informal, como decía Cristian. Entonces creo que ahí empiezan a atravesarse un montón de aristas que las políticas actuales me parece que no conciben con mucha claridad. Doctor Asensio, ¿algo que quiera agregar a esto que nos comenta el doctor Maximiliano? Nos comenta. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se requiere un enfoque de carácter participativo y también efectivamente de carácter interseccional. Me parece muy pertinente el término, ¿no? El cruce entre varias desigualdades de pronto que van definiendo, organizando también la vida de muchas y muchos jóvenes. Y en todo caso yo agregaría que en todo el ciclo de políticas públicas, ¿no? Tanto en la fase de identificación de los problemas como en la implementación de muchas de estas políticas, a pesar de que hay, digamos, ya grandes esfuerzos por tratar de construir un enfoque más participativo, yo creo que todavía falta mucho para incluir a poblaciones de difícil acceso, ¿verdad? Que requieren un trabajo más especializado, poblaciones que muchas veces no quieren, no aceptan trabajar con la gente del gobierno, con las organizaciones civiles, y que hasta cierto punto tampoco quieren ir a ciertos espacios donde se les ofrece pues discutir sobre sus problemas, y que más bien hay que ir hacia esas poblaciones, y no siempre eso es fácil, ¿verdad? Lugares que están ocupados por grupos criminales con los que muchas veces hay que tratar para poder hablar con jóvenes, y yo creo que todavía falta un enfoque más
amplio de lo participativo, ¿no? Y efectivamente con esta perspectiva sí de género, pero también, como decía el doctor Max, interseccional en todas las fases de la política pública, incluyendo la implementación, y yo me atrevo a decir que también la evaluación, ¿no? También muchas y muchos jóvenes pueden eventualmente compartir formas de evaluar que están más allá de lo tradicional, ¿no? Que nos hablan de cómo afecta su propia vida y cómo ha mejorado o no, o si ha habido algún cambio después de la intervención o todo ha quedado igual. Todo eso me parece que es algo que todavía tenemos que trabajar. Yo sigo pensando que muchas de las políticas públicas de hoy en día, y el doctor Max seguramente sabrá más que yo sobre ese tema, pero se siguen diseñando sobre grupos muy particulares de jóvenes, que son aquellos que van a las reuniones, aquellos que muchas veces no son los grupos de atención prioritaria en algunas de estas políticas, y entonces creo que todavía hay mucho trabajo para hacer. Muy bien, sí, muy interesante, que justo como lo mencionan, haciendo un pequeño, retomando un poco las ideas que nos han dicho, falta un poco la actualización de los diagnósticos y una evaluación un poquito más precisa, y claro, la participación de los jóvenes es indispensable, pero nuevamente nos cruzamos con problemas estructurales, violencia y demás, donde la población, la más vulnerable, no está participando realmente para diseñar las políticas públicas correctas para su futuro. Aquí voy a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos con una última pregunta para ir cerrando esta entrevista. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo Antonio Gramsci pudo mantenerse firme en sus ideas en un momento en que otros marxistas perdían influencia? ¿Conoces la importancia de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci? ¿Te has preguntado cómo se manifiesta la influencia de Gramsci en los debates actuales sobre la sociedad, el capitalismo y las posibilidades de cambio social? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer Gramsci y el sujeto político de Massimo Modonesi. Antonio Gramsci, figura destacada del pensamiento italiano y marxista, ha dejado un legado intelectual significativo que trasciende las épocas. Su influencia perdura en un contexto en el que otros marxistas de su tiempo perdieron terreno. Aunque Marx renegara de ser marxista, Gramsci se destacó al mantener sus ideas firmes y resistentes, incluso en momentos de declive del entusiasmo por cambios radicales. Su pesimismo de la inteligencia se contrapuso al derrocamiento del optimismo de la voluntad, que caracterizó a los movimientos revolucionarios del siglo XX. No obstante, la percepción actual de Gramsci se vio distorsionada, eclipsando su rol como pensador y marxista revolucionario. Algunos analistas relegan este aspecto para resaltar elementos que podrían encajar mejor con perspectivas posmodernas o liberales. Esta variabilidad en la interpretación de su legado ha llevado a diferentes corrientes de pensamiento. Las ideas de Gramsci, especialmente el concepto de hegemonía, siguen siendo objeto de debate y aplicación en la contemporaneidad. La noción de hegemonía, enriquecida por Gramsci desde perspectivas bolcheviques y leninistas, se centran en la capacidad de la clase obrera para liderar una alianza revolucionaria con otras clases. Este concepto, fundamental en su obra, tiene dos dimensiones esenciales, una vinculada a la constitución de clase y otra relacionada con el Estado. En sus cuadernos de la cárcel, escritos durante su encarcelamiento en la Italia fascista, Gramsci profundizó en la importancia del sujeto político y propuso una filosofía de la praxis. Aquí, Gramsci explora la manera en la que las clases subalternas, especialmente los trabajadores, pueden actuar políticamente de manera colectiva para lograr sus objetivos. Para él, el partido se convierte en un príncipe moderno, una forma organizada de la voluntad colectiva, aunque la subjetivización política, es decir, el proceso de convertirse en los sujetos políticos activos, es esencial en su pensamiento, a menudo se pasa por alto en la academia. Valentino Guerratana y otros resaltan la importancia de distinguir formas específicas e instrumentos de la clase en la teoría general de la hegemonía, subrayando la relevancia de estos aspectos en la comprensión de la obra de Gramsci. En resumen, Gramsci emerge como un pensador cuyas ideas resiste con el paso del tiempo, influyendo debates contemporáneos sobre la sociedad,
el capitalismo y la transformación social. Su enfoque en la subjetivización política y la construcción de sujetos políticos conscientes y colectivos sigue siendo pertinente en un mundo de constante cambio. A pesar de las variaciones en las interpretaciones contemporáneas, la obra de Gramsci continúa inspirando reflexiones críticas y contribuciones a la teoría política. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la Facultad ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería, o también puedes escribir el correo electrónico subscripciones@politicas.unam.mx. Para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés, mi nombre es Ana Sofía Ruiz. Hasta la próxima. Estamos de vuelta en Construyendo el Debate. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Estamos hablando sobre las juventudes en México, políticas públicas para su futuro, con el doctor Maximiliano García Guzmán y el doctor Cristian Asensio Martínez, ambos profesores investigadores de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctores, pues ya para ir cerrando esta entrevista, les voy a hacer una última pregunta. Me gustaría que ambos nos dieran sus reflexiones al respecto. ¿Qué desafíos se enfrentan las y los jóvenes al tratar de participar activamente en la sociedad? Ya hablábamos justamente que hay problemas para que ellos participen en los diagnósticos, en evaluación y en general en el diseño de las políticas públicas que les afectan directamente a ellos en su futuro y a sus vidas. Y en ese sentido, también cómo se puede fomentar espacios educativos, laborales y culturales que contribuyan de manera positiva en la formación de los jóvenes mexicanos como ciudadanos. Yo, desde mi punto de vista, considero que hay múltiples desafíos, ¿verdad?, en diversas áreas que tienen que atenderse de manera transversal. También hace un rato decía el doctor Max, y yo estoy de acuerdo, yo creo que debe haber enfoques intersectoriales, ¿verdad?, que debe haber la integración de diversos actores políticos, pero también esos de la sociedad civil, de las comunidades en su conjunto. Entonces, un trabajo integral, transversal, muy necesario en diversas áreas, con el objetivo, diría yo, que a veces se pierde, de que todos estos esfuerzos articulen una visión de cómo nos queremos como sociedad, porque me parece que a veces lo que falta es una visión de cómo llegaría a ser la sociedad después de todos esos esfuerzos, ¿no? Me parece que a veces no nos atrevemos a proyectar estratégicamente a dónde queremos llegar. Y para muchas y muchos jóvenes desde mi punto de vista sería importante poder sentirse parte de un proyecto amplio al cual hay que dedicarle los esfuerzos. Estas actitudes, digamos, heroicas de ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Por qué trabajo tanto? Más allá de una visión neoliberal, individual, como un esfuerzo social que mejora la vida de comunidades enteras, de sociedades. Ese paso de lo individual a lo social me parece que solo puede darse si se ofrecen estas alternativas donde adquieran un sentido este tipo de esfuerzos. Es decir, ¿para quién trabajo? ¿Para qué trabajo tanto si todo el fruto de mi trabajo termina siendo apropiado por un sector, una clase para su propio beneficio y no se distribuye en la población en su conjunto? Me parece que nos falta esa visión de un proyecto, ¿verdad?, integral de nación y de futuro, de cómo nos visualizamos, al cual dedicarle los esfuerzos. Desafortunadamente, esas actitudes heroicas, sacrificiales, las están aprovechando los grupos criminales. Es decir, están llevando a esos jóvenes a sacrificar sus vidas por intereses de carácter meramente económico, de dominio de territorios, de un orden violento, un régimen de violencia que se va instaurando en todos los espacios de nuestra vida. Entonces, me parece que eso podría ser que un trabajo distinto desde los diferentes sectores, pero con una visión común. Y construir esa visión común pues no es fácil, implica un diálogo abierto, directo, y muchas veces atendiendo los problemas de una manera no necesariamente tradicional. Entonces, bueno, pues esos serían mis comentarios. Gracias, doctor. Doctor Maximiliano.
Claro que sí, Carlos. Pues mira, yo creo que es muy importante considerar, quizá a lo mejor siguiendo con una visión muy convencional, pero uno de los motores de cambio en una sociedad son los jóvenes. Y si no apostamos justamente a que los procesos que ellos viven y de los cuales forman parte, en efecto, conduzcan a mejores condiciones de desarrollo, pues estamos precisamente atrofiando, ¿no?, esta capacidad de transformar al país y sobre todo esa creatividad y ese ánimo que puede surgir de este grupo de la población. Y aquí me parece, sobre todo pensando en términos de participación, ya lo decía muy bien el doctor Cristian, que es muy relevante que la visión de los jóvenes esté presente, pero yo encuentro aquí dos problemas estructurales que los voy a decir quizá de manera un poco metafórica. Uno, la posibilidad de participar, es decir, que realmente haya estructuras que los abracen en términos de participación, es decir, que les permitan estar presente en la toma de decisiones y en su ejecución, lo cual me parece que todavía encontramos ahí mucha resistencia, sobre todo por parte de las estructuras de gobierno. De hecho, por ejemplo, en México no existe una ley de juventudes como tal, o sea, cada estado de la República tiene una ley en particular, pero no hay una que coordine todos esos esfuerzos, y eso, insisto, habla de las resistencias que hay sobre ese tema y de probablemente la poca disponibilidad que hay de que se incorporen a participar. Y la otra tiene que ver con las ganas de participar. También hay instrumentos que nos indican que la población más desencantada con la democracia son curiosamente los jóvenes. Es decir, la democracia les está quedando mucho a deber a ellos y por lo tanto, como decía muy bien el doctor Cristian, pues no se sienten identificados, no acuden a los llamados que cuando los hay pues son pocos, y entonces eso va minando justamente su capacidad de participar. Y eso, pues, desde luego afecta directamente cómo se plantean las políticas, porque seguimos entonces haciendo estrategias desde el escritorio, ¿no?, sin considerar claramente cuáles son las necesidades de esa población, y por eso su participación es tan relevante. Aquí me parece que es muy importante recuperar un término que decía el doctor Cristian ya como una especie de propuesta, que es justo esta idea de apropiación. En la medida en la que los jóvenes se apropien sí de las políticas, pero quizá más allá de los espacios que ellos ocupan, creo que es fundamental justamente para reactivar esa participación y que su voz pueda ser escuchada con mayor facilidad. Y creo que hay ejercicios de gobierno abierto que pueden utilizarse de manera muy particular para que se pueda dinamizar esta participación, sobre todo pensando en que ellos puedan ver que su voz tiene una consecuencia directa. Pues, por ejemplo, si uno voltea a ver a estos ejercicios como son los del presupuesto participativo, pues vamos a ver que están cargados de proyectos pues muy orientados a la infraestructura, muy orientados hacia cierto tipo de servicios que son para todos, pero no están ahí, digamos, esas visiones de los jóvenes que podamos rescatar y que podrían ser muy útiles, por ejemplo, como también lo decía muy bien Cristian, para incluso prevenir temas de violencia, ¿no? O sea, espacios públicos que permiten esa convivencia, esa cohesión social, sobre todo alimentada por jóvenes, pues son quizá de los mejores antídotos que hay para evitar que los jóvenes se sumen justamente a las filas del crimen organizado. Entonces, esta visión de los jóvenes en las políticas, con esta idea de interseccionalidad, de transversalidad, creo que es clave justamente para que el país pueda ir construyendo un futuro mucho más equilibrado, pero también mucho más sostenible. Y también hay ejercicios muy interesantes como en el área de vivienda, que suele ser un tema también muy sensible para los jóvenes, el hecho de que no tengan posibilidades claras de acceder a ella. Ahí puede haber, por ejemplo, un muy buen caldo de cultivo para hacer una política estrictamente dirigida a la vivienda joven, como se le llama, donde la participación esté presente y que puedan ahí satisfacerse necesidades, pues casi hasta de justicia social, ¿no? Estamos condenando a jóvenes, generaciones enteras de ellos, que no tengan este derecho a la vivienda pues garantizado en los términos en los que fue pensado. Entonces, creo que en materia de participación, como bien se ha dicho, sobre todo por el doctor Cristian, pues hay todavía mucho que hacer, pensando en esta democracia en construcción que tenemos en México. Bien, pues doctores, muchísimas gracias por darnos su diagnóstico y sus reflexiones en torno a este tema. ¿Algo más que quieran agregar al respecto para cerrar este episodio? Muchas gracias, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay algunos avances en que se discutan temas, como decía ahora el doctor Max, de la vivienda, pero no sabemos si necesariamente el camino es una renta más barata, pensar en el acceso de las y los jóvenes también a una vivienda propia. Es decir, hay muchos esfuerzos todavía por hacer, pero bueno, poco a poco se va a trabajar. Entonces, sí, ese sería mi comentario final. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y quizá también voltear a ver qué están haciendo otros países en torno también a, por ejemplo, el acceso a la vivienda hacia los jóvenes, donde hay mucho apoyo para que más bien justo adquieran su propia vivienda y no sea una renta. Pero bueno, esto apenas es una
una reflexión y un diagnóstico que nos dan de una manera muy breve, que se los agradezco mucho. Espero tenerlos en otro episodio justamente profundizando más en estos temas, que son temas de mucho interés para nuestros jóvenes, y pensar qué país les estamos dejando a ellos, que son los que vienen detrás de nosotros y tienen todas estas inquietudes, la violencia que les afecta tanto a sus vidas, a su proyecto a futuro. Y justo también un poco rescatando lo que dijo el doctor Cristian, intentar atacar este individualismo y que se sientan partícipes como en lo colectivo de las políticas, de los espacios, como también lo mencionaba el doctor Maximiliano, generar espacios físicos, espacios urbanos, espacios en sus comunidades donde también ellos puedan desarrollarse en conjunto. Los doctores, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros esta noche en este episodio Construyendo el Debate. También agradezco a nuestro público por habernos escuchado y haber llegado hasta este punto. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate, en Instagram como Construyendo_Debate, y que en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast pueden encontrar este episodio, así como todos los anteriores. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. El productor de este podcast es su servidor, Carlos Correa. Nuestros asistentes de producción es Sofía Gamboa y Mariel Cabello. En la producción de las cápsulas informativas estuvo José Torres. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Correa Cajarillo. Doctores, nuevamente les agradezco que estén con nosotros. Que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana política. Estábamos esperando esto Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.